Muy buenos días a todos nuestros seguidores del fanpage de Pacífico Business School. Les saluda Pilar Olivo y en esta ocasión vamos a tener una nueva edición de nuestro programa Perspectivas junto a Carla Penano, vicedecana de la carrera de Marketing de la Universidad del Pacífico, y Urbi Torrado, CEO de Datum International. Bienvenidas Carla, bienvenidas Urbi. Gracias. ¿Qué tal? Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el libro de familias peruanas. Quisiera que me cuenten un poco más al respecto y creo que una buena introducción sería, quizá comenzamos contigo, Urpi. ¿Qué tipos de familias han ustedes clasificado en este nuevo libro? ¿Cuáles son las diferencias con este modelo tradicional que conocen tanto las empresas y el sector público? Empezamos con Urpi y luego con Carla. Gracias, Pilar. Efectivamente, la verdad, hemos realizado un trabajo muy exhaustivo. Ha sido, creo que más de un año de trabajo juntas, en equipo, además no solo nosotras dos, sino todo un gran equipo atrás, porque lo que veíamos es que hoy en día toda la comunicación, desde políticas públicas hasta la empresa privada, siempre se trabaja con un concepto de familia, que es un concepto de familia que no se adecua a los nuevos tiempos, ¿no? Y que más bien se sigue trabajando con este estereotipo de familia tradicional, donde los componentes son mamá, papá y niños, y lo que encontramos en la realidad es que la realidad hay mucha más diversidad. Entonces, nos parece importante que hoy en día en la comunicación y en cualquier trabajo que se haga, como te digo, desde el desarrollo de políticas públicas hasta actividad y comunicación de la empresa privada, se pueda incluir a estos nuevos tipos de familia. ¿Y qué hicimos? Partimos analizando la data del censo. En el Perú los censos se hacen cada 10 años, por lo tanto teníamos la data censal del 2007 y el 2017, procesamos ambos tipos de data, revisamos bibliografía y clasificaciones de diversas digamos, autores y diversas metodologías. Nos quedamos con una que se había aplicado en México y que nos parece que retrata muy bien la realidad. Y bueno, a partir de eso, no solamente queríamos tener, bueno, ya cómo se clasifican, sino cómo están perfiladas, cómo son. Y ahí hicimos el análisis de encuestas adicionales, tomamos la data también del ENAO y complementamos con un ejercicio que a nosotros nos pareció muy interesante y le da vida a toda esa data que hemos encontrado, que son etnografías. Estuvimos digamos, pasando algún tiempo con diversos tipos de familia para entender cómo son las dinámicas, los roles, los comportamientos, las estructuras de poder dentro del hogar. Y además fotografiamos. El libro lo que justamente busca es dar vida, ¿no? Que no, uno cuando habla de la familia no solo te la imagines en abstracto, sino que puedas verla, puedas tocarla de alguna manera, puedas sentirla más cerca, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que había y que hay en el Perú 11 tipos de familia, ¿no? Entonces, de este estereotipo de familia tradicional a tener una clasificación que te dice todo. Hay 11 tipos de familia y con diferencias muy importantes, ¿no? Mientras que la familia papá, mamá y niños, digamos, toda la energía del hogar está centrada en los niños, en cómo, y la agenda incluso de la pareja está supeditada a la actividad de los niños. Podemos ver, por ejemplo, la familia que es papá, mamá, niños y otros parientes. Ahí la energía está centrada en todo lo que es la integración de la familia o en la familia reconstituida, donde el que puedan, la unión de dos familias que vienen con culturas y modos de vivir diferentes, entonces digamos, la energía se centra en desarrollar valores como la tolerancia. Entonces te das cuenta, y te acabo de mencionar 3 tipos de familia, todos con valores distintos, actividades distintas, dinámica distinta. Y esto creo que es la riqueza del libro, el poder entender que hay más de una familia en el Perú, hay 11 tipos de familia, y que este es un trabajo que, digamos, bastante exhaustivo, que parte de data oficial y luego suma otras fuentes que nos da una visión más holística de cómo poder entender a la familia peruana. Carla. Sí, bueno, complementando un poco lo que creo que ya dijo muy bien Urpi, en realidad este ha sido un esfuerzo conjunto de las autoras y todo un equipo de trabajo detrás
entre investigadores, sociólogos, economistas, fotógrafos, diseñadores, etcétera, para poder crear este libro que nosotros vemos en realidad como un toolkit, como una herramienta para que los marqueteros en el Perú puedan hacer una segmentación, digamos, más específica de cómo son las familias hoy en día. En realidad nosotros no hemos creado estos 11 tipos de familia. Lo que hemos hecho es evidenciar la existencia de diferentes formatos de familia que ya existían y que digamos, se venían desarrollando desde hace varios años, pero que al no conocerlas a profundidad, y no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino como bien dijo Urpi, desde un punto de vista mucho más cualitativo, profundo, empático, como no se conocían y no se entendían a profundidad, pues entonces es muy complicado enfocarte y trabajar algo que no conoces. Entonces, lo que nosotros hemos buscado con este libro es evidenciar cómo son estos 11 tipos de familia, más allá de la familia considerada tradicional, que solamente representa el 22% del total, justamente para que los marqueteros y comunicadores, investigadores de mercado, entre otros, puedan, a través de esta segmentación, digamos, más específica y más real, en todo caso, o que refleja la realidad peruana, puedan generar planes estratégicos de marketing mucho más personalizados dependiendo de a qué familia quieren enfocarse, y mucho mejores, más eficientes en general a la hora de hacer negocios en el Perú. Y algo muy interesante que me comentaban las dos es sobre esta salida del modelo tradicional, esa mirada que muchos tenemos, quizá hasta leer el libro nos damos con la sorpresa de que hay 11 tipos de familia e incluso podrían haber más. ¿Qué sorpresa fue para ustedes? ¿Qué tipo en particular de familia fue el que ustedes dijeron, wow, este es un modelo? Y bueno, yo conocía quizá a un amigo, una amiga que tenían este tipo de familia, pero no pensaba que quizá había un porcentaje mayor. Carla. Sí, bueno, en realidad yo creo que los hallazgos más interesantes tienen que ver con, por ejemplo, la familia unipersonal, ¿no? Familias conformadas por una sola persona, que uno pensaría pues que es un porcentaje muy pequeño y que en realidad representan casi el 17% de la población. Y esta es una tendencia digamos, que ya se veía en países de repente más desarrollados, donde las familias conformadas por una sola persona eran mucho más normalizadas que en el Perú, donde de repente, por ejemplo, hay personas mayores que viven solas o incluso jóvenes que se independizan de sus padres más temprano y que deciden vivir solos, y donde en realidad esta familia unipersonal también se ve acompañada por otra tendencia que encontramos, que es las familias con hijos, con perrijos, ¿no? Con hijos de cuatro patas, donde de repente tienes a la persona que vive sola, pero que está acompañada de una mascota, por ejemplo, ¿no? Otra tendencia que creo que identificamos que es interesante son los corresidentes, que representan casi el 7% de la población. Nuevamente, es una tendencia que va de la mano con la anterior, y es donde personas jóvenes, por ejemplo, se independizan de sus padres y se juntan a vivir con los roommates o los corresidentes para compartir gastos, para acompañarse, para convivir, digamos, y donde no necesariamente hay lazos de sangre, pero sí hay respeto, sí hay convivencia, sí hay compartir, ¿no? Entonces eso también nos pareció bastante interesante. Y otra cosa que a mí personalmente me llamó la atención, por ejemplo, es el porcentaje de papás solo con hijos. Mamá sola con hijos, que representa casi el 19%, de hecho es algo que, digamos, es mucho más evidente y que se ve en las noticias, en fin, en el día a día, ¿no? Pero hay un porcentaje interesante que es casi el 5%, donde tienes papá solo con hijos, ¿no? Donde el padre hace el rol y la función de padre y madre porque la mamá no está, por X motivo. Entonces, eso a mí también me llamó mucho la atención. Y creo que es un segmento interesante, un tipo de familia interesante que también habría que explorar más. Sí, de acuerdo, Carla. Yo quisiera agregar, a ver, la familia unipersonal efectivamente fue un hallazgo importantísimo, no solo porque es digamos, el tercer tipo de familia en tamaño,
sino que además es el tipo de familia que más está creciendo. Y eso tiene que ver también con el boom inmobiliario que hemos vivido en el Perú en los últimos años. O sea, todo este desarrollo inmobiliario se ha traducido en este empoderamiento de personas de decir, oye, bueno, sí, puedo vivir sola y puedo y tener un estilo de vida diferente. Es más, ¿no? O sea, los testimoniales de personas que ahora viven solas eran súper interesantes porque decían, bueno, antes como que socialmente se veía mal que una persona viviera sola y en especial una mujer. Hoy en día eso no está mal visto y al contrario, yo valoro mucho mi independencia, es lo que nos decían estas personas que vivían solas, ¿no? Entonces ese fue un hallazgo súper interesante y que además creo que grafica en general que hay un cambio también en la mentalidad peruana, ¿no? Porque así como este es el tipo de familia que más creció, el segundo tipo de familia en mayor crecimiento es la mamá sola con hijos. Y la mamá sola con hijos tiene que ver justamente con este empoderamiento de la mujer que hemos vivido en los últimos años. Es decir, no es una novedad que, digamos, que hay mujeres que en el Perú que han, de repente, madres solteras que se han hecho cargo de sus hijos o madres divorciadas, pero de repente no se habían evidenciado, no se habían sentido o no sentían la seguridad de poder independizarse o de poder decir soy una mamá sola con hijos. Y eso se ve ahora con, digamos, con un componente diferente que hace algunos años. Y lo veíamos en las entrevistas de estas mujeres que decían que ahora se sienten pues empoderadas, luchadoras, que por sus hijos hacen lo que sea y que además que sus hijos son su motor y lo que les da la fuerza para salir adelante. Y esto es un cambio social importantísimo. Es más, bueno, donde más incidencia de este tipo de familia hemos encontrado es justamente en los niveles socioeconómicos más bajos. Eh, entonces yo diría que llama mucho este cambio de mentalidad que va generando digamos, el empoderamiento de las personas y cómo cada uno desde su tipo de familia o sea, no siente este juicio social, ¿no? De, si me voy a vivir solo, me van a juzgar o me van a ver mal, o si soy mamá sola con hijos, me van a crucificar. No, o sea, hay la libertad, en este momento se empieza a ver la libertad de poder asumir el tipo de familia y salir adelante. Ahora, también encontramos que los tipos de familia son dinámicos. Es decir, hoy la familia es mamá sola con hijos y de repente la mamá encuentra una nueva pareja y forma una nueva familia pasando a ser una familia reconstituida. En otras palabras, la familia está viva, es dinámica, no es estática, o sea, no podríamos pensar que no podemos etiquetar y esta familia va a ser de este tipo para toda la vida, no. Va a ir cambiando y va a ir mutando dependiendo de la situación de quienes componen la familia. Y esto es muy interesante porque este cambio, esta dinámica, esta mutación va acompañado de un sistema de valores, va acompañado de un tipo de relación dentro de la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro hallazgo que a mí me llamó muchísimo la atención es cómo conceptos, como por ejemplo jefe de familia, varía entre cada tipo de familia, ¿no? Mientras que en la familia, ¿no? Pareja y hijos y otros parientes, encontramos que el jefe de familia es el dueño de la vivienda, o sea, la propiedad marca una posición y una verticalidad respecto al resto de miembros de la familia. Hemos encontrado familias como por ejemplo la pareja joven o la pareja del mismo sexo, donde la relación entre la pareja es una relación totalmente horizontal, donde no hay esta relación vertical, donde no hay, te dicen, aquí ninguno es el jefe de familia, nosotros tomamos las decisiones juntos. Entonces, esta diferencia, cómo los roles van cambiando y van teniendo un significado diferente también, nos parece muy interesante. Y de hecho, una de las reflexiones finales del libro es que hay conceptos que son utilizados hoy día en el marketing que tienen que ser revisados de cara a justamente la realidad que se vive dentro de las familias y dentro de los hogares. ¿Y qué tan importante es lo que ambas, incluso yo lo que noto ahora también es en su experiencia personal, se han dado con varias sorpresas de hallazgos, de tipos de familia? ¿Y qué tan importante es, yo primero les quiero preguntar por el tema desde la mirada del marketing, pero también creo que es muy importante hablar también desde la mirada del sector público?
qué tan importante es conocer estas particularidades, estas singularidades que ustedes nos han mencionado de cada familia, de que incluso este cambio de mirada que se le puede dar tanto desde el nivel de la empresa como desde el nivel público? Urpi. Mira, es importantísimo, digamos, el trabajo del sector público y el sector privado es diferente, es cierto. Sin embargo, el desarrollo de políticas públicas y pensar, por ejemplo, que hay cada vez este crecimiento de las mamás solas con hijos, tiene unas implicancias para algunos ministerios, como por ejemplo podría ser el Ministerio de la Mujer, ¿no? O sea, hay una mirada en relación a la planificación que pueden tener, y te acabo de mencionar el Ministerio de la Mujer, pero luego para vivienda también, o sea, cómo está impactando la construcción, o sea, estas familias unipersonales en todo lo que es el desarrollo inmobiliario y la construcción de vivienda, y todo el tema de títulos de propiedad, por ejemplo, ese es otro tema. Luego, digamos, a nivel de ministerios, como te digo, hay muchísimo por ver. Pero luego, no solamente a nivel de ministerios, sino de organismos o de empresas del Estado. O sea, los servicios públicos, por ejemplo, Sedapal, digamos, cualquier empresa de energía o telecomunicaciones, lo que fuera, que tiene que dar servicio a las familias, tiene que saber cómo está compuesta y quién está al otro lado, ¿no? Entonces, esta mirada que tiene que tener el Estado más inclusiva es importantísimo justamente para este desarrollo del país y de cara al futuro, pensando en un país más inclusivo, pero no solamente, como te decía, a nivel de políticas públicas. Luego, cuando ya pensamos y esta mirada de la empresa privada, las marcas hoy en día necesitan conectar con su consumidor y la única manera de conectar con tu consumidor es conocerlo. Si no lo conoces, entonces claro, si tú lanzas una comunicación que realmente en las imágenes, en el contenido, en el mensaje, la gente no se siente representada, no va a conectar. Por lo tanto, sí es importante tener una mirada más diversa, más inclusiva en la comunicación de las empresas. Totalmente de acuerdo con Urpi. Para complementar desde el punto de vista del sector público, de hecho también hemos identificado un tipo de familia que tiene que ver con la pareja del mismo sexo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de políticas públicas y de normativas y de leyes, también es importante proteger a este tipo de familia, ¿no? Y ver que existe y que está en crecimiento y que tiene derechos y responsabilidades tal como cualquier otro tipo de familia que pueda existir. Desde el punto de vista, y regresando a la parte más corporativa y de negocios, totalmente de acuerdo nuevamente con Urpi. O sea, ¿cómo podemos hacer un plan de marketing o un plan de negocios eficiente si no conocemos bien a nuestro target? ¿No? ¿Y quién es nuestro target? ¿O en quién queremos enfocarnos? ¿Queremos seguir enfocándonos en la familia tradicional, que como dije, representa solamente el 22% de la población total? ¿O queremos enfocarnos en estas familias diferentes, que cada una tiene particularidades diferentes, que representan casi el 80% del resto de la población? Entonces, fíjate la importancia, Pilar, ¿no? No estamos hablando de una minoría, estamos hablando de una mayoría abrumadora. Entonces yo, como marketera, y estoy segura que muchos de los que nos están escuchando, que son gerentes de producto, brand managers, directores de marketing, incluso CEOs, jefes de producto, etcétera, etcétera, pues tienen la responsabilidad de conocer a profundidad quién es su target para poder orientar sus estrategias de negocio y sus estrategias de marketing para poder servirles a estos consumidores de una manera mucho más enfocada y mucho más eficiente, ¿no? Entonces, como decía Urpi, si yo no conozco quién es mi target y si no sé que de repente valora X o Y cosa más que otra, entonces, ¿cómo voy digamos, a alinear y a enfocar mis presupuestos, mis campañas publicitarias, mi modelo de negocio, en fin, mis prácticas de marketing en general a ellos, ¿no? Y haciendo un poquito digamos, de diferencia, ¿no? Como decía Urpi, la familia tradicional tiene como prioridad a los hijos y digamos que todo digamos, comportamiento de consumo se centra en los hijos. Pero ¿qué pasa en el caso de la pareja, por ejemplo, pareja sola sin hijos que representa el 5%?
Si yo no los conozco y no sé qué es lo que valoran y qué tipo de productos y servicios consumen, entonces nunca voy a llegar a ellos. Voy a seguir con el mismo tipo de comunicación, hablándole de los hijos, hablando de los hijos, cosa que a ellos, para ellos es absolutamente irrelevante, ¿no? ¿O qué del caso de los corresidentes, nuevamente, que son casi el 7%? ¿Qué tipo de necesidades distintas tienen los corresidentes que no tienen nada que ver con lo que tiene las necesidades y deseos e intereses que tiene una familia tradicional? Entonces, si mi target son corresidentes, ¿cómo tengo que reenfocar todo mi modelo de negocio? ¿De qué maneras les voy a hablar y de qué temas? ¿Y de qué tipo de productos y servicios les voy a hablar? Será totalmente distinto que en el caso de la familia tradicional. Entonces, es por eso la importancia de conocer la existencia de este tipo de familias, estos 10 tipos de familia adicionales a la familia tradicional, y cómo es que se comportan, qué es lo que valoran, cómo funciona la, digamos, la dinámica familiar, qué tipos de productos y servicios consumen, etcétera, etcétera, para ver si, mira, este target me interesa, voy a conocerlo más, voy a hacer como un estudio más profundo para conocerlos mejor y poder reorientar todo mi modelo de negocio, mis productos y servicios y mi comunicación hacia ellos. Justo en esta última respuesta que ambas nos han dado, me surge una duda que no sé si durante la estructura y la realización del libro también lo tomaron en consideración, que es acerca de, Urpi al inicio nos hablaba de la importancia de evidenciar la existencia de las familias. Esta clasificación no es que nadie se lo haya inventado, está ahí y está siendo evidenciado y reconocido. Pero ¿crees que esto va más allá un poco quizá al tema de aceptar que existen estas familias? ¿Crees que hay quizá tanto para el área corporativa como para el área del sector público, esto podría ser un obstáculo? Porque también me pongo a pensar en que obviamente se respetan, ¿no? Los pensamientos, las ideas, etcétera. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si una empresa X o algo le cuesta reconocer la existencia de ciertos tipos de familia? ¿Qué tan en contra podría ser para ellos, ¿no? Para sus propias estrategias de negocios, para sus campañas, para la manera en la que se comunican? ¿Y qué tan importante es también este tipo de barreras, para llamarlas así, en el sector público, que es donde la mirada debe estar para todos? Urpi, Carla. Bueno, efectivamente podría haber barreras, digamos, y podría haber empresas que coincidan o no con nuestra clasificación. Nosotros hemos tratado de hacer una clasificación que, digamos, no tiene un sesgo ideológico y carece de, o sea, no hay ninguna intencionalidad digamos, de resaltar un tipo de familia o de forzar algo. Creo que al contrario, o sea, lo que estamos haciendo es mostrar la realidad, o sea, guste o no guste, esta es la realidad, estos son los tipos de familia que existen, y digamos, ya depende de cada empresa tomar las decisiones. O sea, uno podría incluso coincidir o no con la clasificación, pero creo que el mensaje de este libro va mucho más allá de la clasificación. O sea, no, el nombre del libro de Familias Peruanas, más familia de la que te imaginas. Yo creo, y la verdad que me sentiría plenamente satisfecha si las empresas y el Estado empiezan a pensar ya, independientemente de la clasificación, bueno, es que hay realmente más familias de las que uno se imagina, y tener esta comunicación mucho más inclusiva y diversa. Y como te decía, o sea, si lo vemos desde el punto de vista del Estado, las decisiones no pueden tomarse pensadas en un solo tipo de familia, porque el Estado justamente tiene que ver por todos los peruanos. Y la problemática que enfrenta cada tipo de familia es muy diferente. Y ahí es más, o sea, es evidente ya en el libro, porque bueno, la data está por tipo de familia, o sea, el número de habitaciones o el acceso a servicios públicos, etcétera, de cada tipo de familia es diferente, y por lo tanto sí, amerita un trabajo de políticas y enfocado y diferenciado por cada tipo de familia, porque no es lo mismo, y hay que atender, como bien dijiste, a todos. Y desde la empresa privada, normalmente lo que se hace es uno definir el target. O sea, si es que el producto es un producto para niños, probablemente el tipo de familia para la comunicación de ese producto sea el mamá, papá y niños, y está bien seguir trabajando con ese tipo de familia. Pero
hay otros tipos de productos que están dirigidos a adolescentes, que están dirigidos a adultos mayores, y hay nichos que están siendo desatendidos. Entonces, si hay un nicho desatendido, acá hay una oportunidad de mercado y de desarrollo de negocio. Entonces, nuevamente, no se trata de que uno coincida o no, sino se trata de tener una visión más amplia y decir, a ver, ¿dónde quiero poner la mirada? ¿No? Es muy difícil y no hay comunicación que diga, bueno, y que le hable a los 11 tipos de familia uno por uno. Probablemente es mostrar una comunicación que sea más inclusiva, más diversa, cuando es un producto de consumo masivo, y cuando es un producto de nicho, pues realmente hablarle al nicho. Y como creo que dijo Carla, es entender justamente cuáles son el sistema de valores, de principios, de dinámica, de comportamiento, qué es lo que le interesa, en qué está pensando, y para poder justamente conectar, porque el reto, nosotros nos encontramos en un momento muy importante donde, para empezar, el ciudadano se reconoce a sí mismo en su rol de ciudadano. Entonces ya no es el consumidor, ya no es el cliente, es el ciudadano. Y en esa posición de ciudadano, que es mucho más allá, y creo que a veces incluso pecamos hablando de consumidores, cuando en realidad es desde ese rol de ciudadano que las personas hoy definen un propósito y asumen compromisos con la sociedad, y esperan que a través de su compra, de su consumo, de su relación con las marcas, puedan de alguna manera contribuir a la construcción de un mundo mejor. Entonces, visto de esa manera, también las empresas tendrían que tener una visión que sea mucho más amplia, que pueda conectar, porque, digamos, en este nuevo rol de ciudadano, lo que pasa es que la gente se siente decepcionada del actuar de las empresas, del actuar de sus líderes políticos, del actuar de las organizaciones, etcétera, o sea, de toda la sociedad en su conjunto. Entonces, esa decepción, ¿en qué se traduce? Se traduce en desconfianza. Entonces, ganarse la confianza, la lealtad, esta relación de largo plazo que buscan tener las marcas con los consumidores, se hace cada vez más difícil, ¿no? Porque hay esta brecha, esta distancia que se ha abierto por esta desconexión. ¿Cómo podemos cerrar esta brecha? ¿Cómo las marcas pueden conectar? En la medida que entiendan la realidad de las personas, lo que las personas buscan, conecten con eso, su tipo de familia, cómo viven, su propósito, etcétera. Bueno, creo que Urpi lo dijo muy bien. Yo solamente quería complementar y decir que en realidad esta visión de la familia tradicional, papá, mamá, hijos, es lo que se ha manejado por años y años y años. Y cuando se propone un cambio, una manera distinta de ver las cosas, siempre pueden haber barreras, siempre pueden haber cuestionamientos. Y eso me parece bueno. A mí lo que me parece bueno es que se genere justamente esta discusión y este análisis, y que cada quien finalmente decida si está de acuerdo o no y en qué medida con lo que nosotros hemos planteado, ¿no? Eh, Creo que somos una sociedad todavía bastante tradicional y conservadora en algunos aspectos. Eso no me parece ni malo ni bueno, eso es lo que es, simplemente. Pero creo que, y para todos esos que de repente no la tienen tan clara o piensan que de repente la propuesta que tenemos Urpi y yo al respecto de cómo son las familias peruanas y la evidencia que hemos encontrado, en realidad lo que podría decir es que los invito a que lean el libro, a que lean, a que se empapen, a que se enteren, a que analicen, a que cuestionen, por supuesto, y a que finalmente decidan cada quien desde el punto de vista ya sea de personas que trabajan en el sector público o en el sector privado, si consideran que estos diferentes tipos de familias son interesantes, válidos, que podrían ser un target y una oportunidad, como dijo Urpi, para la creación de nuevos modelos de negocio o de nuevas maneras de comunicación. Y quizás validarán algunas de ellas y quizás no tanto otras, pero finalmente de eso se trata. Esta es una propuesta. Es una propuesta innovadora, diferente a lo que se veía digamos, a lo que existía hasta hace 3 meses, ¿no? Y que sirva finalmente, que la gente lo lea, lo analice, lo critique, lo discuta y finalmente tome mejores decisiones usando esta propuesta como una nueva forma de ver
a las familias peruanas. Qué importante es tener tan en cuenta todas las frases que ustedes nos han dejado en estas últimas respuestas, porque también, además de la inclusión, además de una mirada totalitaria, nos abre también una mirada tolerante, una mirada de respeto a los nuevos hábitos de consumo, ni siquiera nuevos, o sea, que quizá ya han existido por mucho tiempo, pero que recién se están evidenciando y que creo que debe ser algo muy valioso, tanto al punto corporativo, este enfoque corporativo que puede apoyar en campañas, en comunicaciones, pero también al sector público, que también nos amplía un poco más la mirada, que en lugar de reducirla, en lugar de irnos un poco más a mantenernos y conservarnos con el modelo tradicional, que quizá a estas alturas ya nos dirigiríamos a unos pocos, o quizá a un porcentaje menor de lo que imaginábamos. Y ya para terminar, Carla y Urpi, quisiera hacer esta como una reflexión quizá de todo lo que hemos hablado, más todo el efecto de la pandemia. Yo sé que quizá ahorita la presentación del libro, la presentación de la data se ha dado de una manera completamente remota. Esta es la manera en la que están llegando a las personas. Sin embargo, ¿qué tan importante es con el efecto de la pandemia, que quizá nos ha digitalizado, nos ha cambiado algunos hábitos? Las personas que antes quizá el modelo tradicional, que tenían a los hijos la mayor parte en el colegio, ahora los tenemos en casa. Ahora también cuando las familias con mascotas, que ahora la mascota está acostumbrada a que todos estemos 24/7 en la casa. ¿Qué tan importante o qué lección nos va a dejar esta pandemia también para tener en cuenta en la clasificación de estos tipos de familia? Urpi, quizá. Bueno, yo creo que, por un lado, esta clasificación trasciende los tipos de familia. O sea, no es que producto de la pandemia van a haber más o menos tipos de familia. Como dijimos, las familias son dinámicas, ¿no? Entonces sí, producto de la pandemia puede ser que haya más papás solos con hijos o más mamás solas con hijas, o digamos, el hecho de que las familias siguen cambiando, y sí, claro, o sea, se van presentando situaciones, o algunos que vivían solos de repente ya no pueden afrontar los gastos y pasan a vivir con la familia. O sea, eso hay que seguirlo estudiando. O sea, el trabajo que hemos hecho Carla y yo no termina acá. O sea, el primer paso ha sido evidenciarlas, están evidenciadas, queremos seguir y vamos a conseguir visibilizando a las familias, pero no termina, ¿no? No termina porque las familias son dinámicas y hay que seguir entendiendo. O sea, la estructura de valores, las decisiones y cómo es cada familia va a seguir cambiando en la medida que la coyuntura también va cambiando o las condiciones del entorno van cambiando, ¿no? Entonces sí, efectivamente, como te decía, son dinámicas, las familias probablemente, y de hecho por otros estudios se ve que han sufrido cambios, ¿no? Entonces habrá que medir y volver a ver cómo van las familias para ver qué tipo de familia creció más o creció menos. Eso habrá, Carla y yo vamos a seguir con el tema, pero más allá de eso, sí, el impacto de la pandemia, como te digo, no está relacionado tanto a la clasificación de las familias, pero sí está relacionado a los hábitos y comportamientos, a las tendencias que hay en general digamos, en el consumidor, y que es más, todavía no está claro, porque sí, o sea, nosotros justo ayer o antes de ayer en una conferencia publicamos un nuevo estudio y veíamos, por ejemplo, hicimos un seguimiento de la navegación. Entonces sí, es una realidad que hoy día las personas pasan en promedio 4 horas 30 minutos frente a la computadora o a internet. Entonces están 4 horas y media en internet, es un tercio de tu día despierto, ¿no? Como si quitamos la cantidad de horas que uno duerme de las 24 horas, es un tercio de tu día. Eso impacta totalmente en los hábitos. O sea, la gente está, digamos, lo que es compras por internet se ha disparado. Según nuestro último estudio ya está en 43%, si no me equivoco. O sea, todavía de ese 43 hay un porcentaje importante que también compra presencial. O sea, todavía la gente está combinando. O sea, el que compra solo online todavía es muy chiquito, pero esto te está marcando que hay toda una serie de cambios en los comportamientos que no se sabe qué va a quedar, porque sí, hay este deseo de las personas de volver a la normalidad, de volver a como las cosas, hay una añoranza de volver hacia cómo eran las cosas,
pero en este momento no se sabe qué va a quedar, qué es lo que va a seguir cambiando, y por eso hay que continuar estudiando al consumidor, continuar entendiendo esta evolución y este proceso. Yo lo que quería comentar aquí es que más allá de los efectos de la pandemia en cuanto al tema del impacto en la salud digamos, de la gente en general, del ciudadano, definitivamente vemos que hay un impacto en la economía del país, ¿no? En todo lo que es el empresariado, las pequeñas empresas, los negocios en general se han visto muy afectados a nivel mundial, por supuesto, pero a nivel local también. Entonces, creo que las empresas en general van a tener que buscar nuevas oportunidades para poder salir de esta, ¿no? Y seguir creciendo. Desde la más pequeña hasta la más grande, se va a enfrentar a grandes retos en este año que viene, 2021. Entonces, considero nuevamente que el poder ver un poco más allá y reconocer la existencia de y conocer además a profundidad a otros tipos de familia que existen y que pueden ser fuente de oportunidades desde el punto de vista de, por ejemplo, como dije, nuevos modelos de negocio o el poder ver de qué maneras los productos y servicios que ya tenemos se pueden adaptar y reenfocar hacia nuevos segmentos, va a poder ser una fuente de oportunidades para que estas empresas que hoy la están pasando mal, que hoy tienen diversos desafíos y retos, puedan encontrar nuevas formas de reinventarse y poder salir adelante y seguir creciendo, ojalá, el próximo año. Entonces, nuevamente, invitarlos a conocer a estas nuevas familias, a explorarlas, a profundizar en el conocimiento de ellas para ver por dónde pueden surgir estas nuevas oportunidades de negocio a futuro. Carla, Urpi, les agradecemos muchísimo su tiempo, las respuestas y qué tanto nos han ayudado también a conocer un poco más de parte también de ustedes que han sido enteramente involucradas en la clasificación de estas nuevas familias. Les agradecemos mucho su participación. Y a todos nuestros seguidores los invitamos a una próxima edición de Perspectivas. En breve el video va a estar colgado en el fanpage de Pacífico Business School. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias, Urpi. Ha sido muy agradable poder conversar con ustedes.